¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Aquí estamos transmitiendo nuevamente en vivo por Instagram, por el canal Vieji Capoeira, para una nueva entrevista y una nueva charla con Robert Salvador Camisa, que vamos a ver qué sorpresa nos trae en el día de hoy. Les vamos contando a todos, mientras esperamos que la gente se vaya enganchando, que se vayan conectando, que tenemos ya 2 semanas completas de entrevistas de acá en más. O sea que estamos totalmente contentos y satisfechos. La producción se está moviendo muchísimo y está tratando de conectar a todos los amigos que andan por todos lados haciendo capoeira, tratando de llevar esta arte en diferentes provincias de la Argentina. Así que estamos muy contentos hasta ahora porque realmente es una producción muy federal, ya que los productores están en Buenos Aires, la puesta en el aire está desde Merlo, en la provincia de San Luis, y tenemos muchos amigos que están en diferentes lados colaborando también con sus aportes, comentarios por WhatsApp, por mail. Tenemos un mail que es radiocapoeirasocial@gmail.com, y si no pueden ver por Instagram, pueden llegar a engancharse en los canales que tenemos tanto de Instagram, de YouTube y de Facebook. Capoeira Social, busquen en los buscadores y ahí estamos apareciendo en todos lados. Saludamos a todos los amigos que se están enganchando, a mi queridita y hermosa Flor Buscaglia, que está ahí prendida, como todos los días. Un beso enorme para vos y tu gordita. También está Flor Calongi y Salvador Camisa, se van enganchando de a poquito. Vamos a ver qué sorpresa nos trae hoy. Lindas charlas tuvimos en esta semana, así que mañana tenemos a Garza, un profesor que anda por Buenos Aires también haciendo su trabajo. Creo que es uruguayo él, me parece, y está viviendo en Buenos Aires y desplegando su trabajo en Buenos Aires, dentro de la capoeira y dentro de lo que es el candombe y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a preguntarle también qué es lo que anda haciendo nuestro amigo Garza. Otra cosa que tenía para contarles era que muchos me preguntan por qué no sacamos algunos mestres brasileros, y simplemente la idea era primero nuclear a todos los que son capoeiristas de Argentina y buscar a aquellos que estén en el sur, en el norte, en el medio, en el litoral, para que tengamos también todos nosotros los capoeiristas argentinos una visión más amplia y no creer que solamente hay capoeira en Buenos Aires, en Córdoba o en Santa Fe, sino que hay por muchos lados mucha gente que está haciendo su trabajo en solitario, calladitos, y que por ahí de esta manera damos a conocernos entre todos. Así que esta es la idea que estamos haciendo con la producción. Estamos muy contentos con todos los resultados que estamos teniendo. Y ya en un ratito nomás ahí está Mestre Ventiño también, a quien saludamos. Mestre Ventiño, un saludo para vos. Espero que no esté falando demasiado rápido para que vos pueda comprender o que estoy falando para toda la gente. Mi portugués es malísimo, pero bueno, ahí estamos intentando. Así que bueno, vamos a llamar entonces a Robert Salvador Camisa. Vamos a poner la música que a él lo identifica, que es esta. A ver si pueden escuchar. Esta no era. Vamos a buscar la música de Robert. No la tengo acá, che, ¿qué pasó? Ahora sí. Tengo un problemita con el Sound Broadcaster que no lo puedo enganchar y me sale cualquier música, menos la que yo programa. Vamos entonces a llamarlo a Robert Salvador. Con él tenemos un montón de gente conectada a la radio y ahí estamos. Se escuchan 2 canciones, me dice. Bueno, vamos a tratar de sacar una. Y ahí tenemos en silencio total lo que es música. Y vamos a hacer directamente con la charla en directo con Robert Salvador. Vieji, quien sabe hace en vivo, Estamos en quien sabe se hace en vivo, ¿Querés que canto mi música entonces? ¿Sabés que pongo la música, la tuya de la que habíamos hablado, y sale cualquier otra? Sale una cumbia, no sé de qué carpeta toma. A veces es así. Por lo menos se escucha bien.
Uy, ¿para qué hablé? podamos hablar en la radio y salga también por Instagram. ¿Vale? Se está cortando un poquito, Acá Vieji. estamos convocados. ¿Cómo? Que se está cortando un poquito lo tuyo. Y viste, la provincia de Wi-Fi es medio complicado. Yo te veo perfecto. Ah, bueno, entonces vamos, tratá de ir hablando vos un poquito despacito y bueno, ya sabés cómo es. Ya se va a ir Sí. acomodando, supongo. Bueno, iba contándole a nuestros amigos de cómo estamos trabajando en la Sí. Bueno, yo producción. también quería mandarle un fuerte abrazo, un saludo de cumpleaños a la Cobra, un camarada. Caminamos juntos mucho tiempo, seguimos caminando juntos y bueno, lo quiero mucho también. Así que espero que esté viendo ahí y vamos a ver si a la noche nos comunicamos. Buenísimo, sí, amigazo de ambos, porque realmente uno de los, siempre estaba así que siempre en cada movimiento era y el chino es más, se ha metido en el barrio a horarios increíbles con su bicicleta para ir a acompañar a los pibes y para incentivarlos y siempre estuvo presente, así que un golazo el Sí, chino. sí, es un motivador nato. Es un motivador nato, tiene una personalidad muy linda. La gente, esta cosa de hacer algo federal, de tratar de buscar a todos los caporistas que andan por Argentina, de darlos a conocer y para que todos vayan sabiendo que también hay capoeira no solamente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sino que hay por muchos Claro, lados y mucha gente que sí, está cada día trabajando más. muchísimo. Sí, sí, cada día más, eso es muy lindo. Sí, sí, Así, sí. así bueno, Así ayer que tuvimos a bueno, Patreleu, después tuvimos a Bahía Blanca, tuvimos a falta Mar del Plata, falta más al sur, Comodoro Rivadavia, todavía nos falta. falta el norte un poco. Vamos a ir para el norte también. Sí, 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 claro que sí. Está Ahí, ahí, llegando. ya, ahí ya tenés más contacto vos, ¿no? En esa zona. Alguno tengo, alguna cosa tem. Alguna cosa tem. Buenísimo, che. Bueno, contame un poquito, Salva, ¿qué preparaste para el día de hoy? Así nos ilustrás un poco. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que bueno, que es muy representativo de lo que es la capoeira en general, ¿no? Que su nombre es Manuel Enrique Pereira, más conocido como Visoro Preto, Visoro de Madangá o Visoro Cordón de Oro. Nació más o menos en 1895, por ahí, porque es importante entender que no hay unos registros tan precisos de ningún tipo sobre su nacimiento, mucho sobre su vida, todo lo que es su vida y obra fue narrado, así, historias contadas, ¿no? Entonces hay mucho de imaginación también sobre este personaje, Visoro de ¿Realmente Madangá, vamos, existió realmente Besoro, el realmente real personaje? existió. Claro, ahí está su nombre. Él existió, hay un certificado de nacimiento. Para preparar esta columna hay quien tiene oportunidad, quien tiene ganas de profundizar un poco más. Hay unos documentales de YouTube muy completos, muy buenos, sobre un poco sobre digamos, la vida de Visoro Madangá. Pero hablar de Visoro Madangá es tener que hablar de un montón de otras cosas, porque él es un personaje que representa toda una generación de ciudadanos brasileros que son de la época del Brasil colonial, un poco antes de que se ordenara como la República Federativa de Brasil. Había como un vacío en la organización con respecto a los trabajadores o con respecto al pueblo negro, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba abolida la esclavitud con la ley áurea, que ya lo habíamos hablado, Ujú. pero todavía no había una organización democrática, por así decirlo. Entonces, los derechos laborales y sobre todo en lo que es la zona de donde él nació, ¿no? Visoro nació en Santo Amaro, no nació en la Bahía. Santo Amaro es una ciudad que está muy cerquita de Salvador, ¿sí?
si uno ve un mapa de Salvador Bahía, uno ve que tiene el puerto de la Bahía de Salvador, que es donde comerciaban con España, con África y demás, y después viene Cayuera, que es otra ciudad, Muritiba es otra ciudad, San Félix, son todos poblados que están a la vera del río, ¿no? Y eso conecta todo el estado de Bahía, ese río, ¿sí? ¿Por qué el Recóncavo Bahiano es tan importante para Salvador? Porque ahí estaban las fincas, las mayores fincas, ahí se producía la caña de azúcar, el café, bueno, todos los tipos de plantíos, todas las frutas, todo se produce ahí. Entonces hay un vínculo muy, muy profundo entre Santo Amaro, como ciudad, que es una de las ciudades más grandes de esa zona, y Salvador Bahía, ¿sí? Visoro Bagangá es un referente de muchos capoeiristas que son de esa zona, ¿no? Como Mestre Valdemar, como Mestre Traíra, Mestre John Pequeno, ya un poco más nuevo. Hay un mestre muy conocido que es Mestre Felipe de Santo Amaro, ya que tiene casi 90 años de edad, y bueno, también es un referente de ese lugar. Hablar de Santo Amaro también es hablar del samba de Roda, del samba de Recóncavo, que nació ahí, ¿no? Todo lo que es el folclore, la musicalidad, mucho llegó de ahí, mucho llegó de esa zona, ¿no? Del Recóncavo Bahiano. Cuando yo digo Recóncavo Bahiano es un grupo de una determinada cantidad de ciudades, ¿no? Por eso digo Recóncavo para que se entienda, ¿no?, de qué estoy hablando. Es una zona que está muy cercana a Salvador y que tiene un vínculo muy profundo por lo que produce como tierra fértil y por la cultura, ¿no? Mucho de lo que uno ve en Salvador, que uno cree que nació ahí, no es de ahí, sino que en el tráfico, ¿no?, de los barcos que iban y venían, entraban al río a buscar productos, salían para el puerto de Salvador y los mandaban a Europa, ¿no? Todo ese comercio generó ese intercambio que obviamente uno lo ve en Bahía, uno lo ve lo que le muestra a los turistas, pero si uno quiere realmente conocer lo que es la cultura de la capoeira, la cultura negra africana, tiene que ir para el Recóncavo. Si uno va al Recóncavo, se va a sentir en África, más o menos. Porque ahí creo que el 100%, sí. Salva, el Recóncavo que está tierra adentro, yendo por este río que decís vos, muchos kilómetros de Bahía. Claro. No, deben ser, no es muy lejos. Lo que pasa es que ahí es como muy difícil acceso, porque hay mucho mato cerrado. Entonces la mejor vía para llegar es por río. Ajá. Es muy difícil entrar por los caminos, digamos. Por ejemplo, no sé si hay, quien no fue no importa, pero de repente para ir para el lado del Recóncavo, primero te tenés que tomar un ferry, si querés ir en auto. Si querés ir digamos, por los caminos, tenés que tomarte un ferry, después cruzar un puente, y así, y no llegás nunca. Entonces, la mejor la mejor forma de llegar, y la primera que había, la más primitiva, era por río, y se navegaba mucho. Muchos marineros, muchos son capoeiristas reconocidos, como, no sé, hay uno que se llama Mestre Cabeciña, bueno, toda una camada de mestres que residían en Salvador, pero su comercio era en el Recóncavo, era su negocio ir para allá, traer cosas y vendía en los mercados. Esa era un poco la cultura. De hecho, Jorge Amado habla mucho de ese río del Recóncavo y de todo el tráfico que había ahí. Sí, quien tuvo oportunidad de andar por ahí también es un paisaje impresionante. De hecho, también, quien quiera ver un poco más, entra en YouTube o en Google, busca imágenes del Recóncavo Bahiano y es impresionante los colores, la diversidad de frutas y productos que se generan, que crecen ahí en el Recóncavo mismo, ¿no? Una pregunta, Robert. Una pregunta. Sí. ¿Tenés idea, tal vez es un dato medio que complicado de obtener, pero qué parcialidad africana era la que más predominaba ahí en el Recóncavo, o era una mezcla como hicieron con todos los negros para que no pudieran sublevarse, para que no se pudieran comunicar, que mezclaban diferentes tribus, digamos? Sí, había un poco de eso, pero ahí en los documentales que yo estuve viendo había eran más pueblos nagó, hablando de naciones, ¿no? Pueblos nagó, había una parte, una facción muy importante, no sé bien a qué nación
pertenecen, no quiero decir algo que no es, pero que eran musulmanes, entonces eran negros musulmanes, entonces tenían muchos conocimientos, sabían leer, sabían matemática, eran muy instruidos. Y de hecho, cuando hubo una revuelta en Salvador, casi le toman el gobierno, que se llamó la Revuelta dos Malés, que la mayoría de los negros que reclutaron para ese levantamiento fueron del Recóncavo. Llegaron por el río y le entraron por atrás a lo que es la capital colonial, le entraron por la parte de atrás, porque la entrada al río, obviamente, ¿dónde están los barrios más humildes? A la entrada del río. Entonces, le entraron por atrás a la casa de gobierno y casi le toman la casa de gobierno, y hoy por hoy la historia hubiera sido muy distinta. Tal cual. Volviendo a la historia de Besouro, ¿cómo arranca? ¿Por qué adquiere notabilidad este personaje dentro de la historia capoeística? Bueno, muy buena pregunta. Él asume ese apellido de capoeira, ese nombre, ¿no?, de Visoro Preto, porque él nació en una época, ¿no?, 1895, donde la capoeira, todas las manifestaciones de cultura afro estaban prohibidas por ley, y no solamente prohibidas, sino que eran duramente perseguidas en ese momento, ¿no? Entonces, era muy común que los capoeiristas de esa época tuvieran apodos para no ser identificados por su nombre y no poder levantarles cargos formales, no poder arrestarlos porque él usaban otro nombre. Entonces, cuando iban a buscarlo, estoy buscando a Visoro. No, mi nombre es Manuel Enrique Pereira, yo no soy Visoro. Todo el mundo sabía que él era Visoro, ¿no? Entonces, él aprendió él era descendiente de esclavos, él nació en una comunidad quilombola, pero bueno, era un buscavidas, ¿no? Nunca tuvo una profesión muy, muy estable, y ya desde muy chico demostraba condiciones, y él aprendió capoeira de un esclavo que se llamaba Tío Alipío, o Mestre Alipío. En muchos lugares lo dicen como tío, no le dan el cargo de mestre. Creo que era por la época, ¿no? Que era descendiente de esclavos, que había estado en Palmares, ¿no? Y que había sido esclavo en muchas facendas de por ahí. Cuando se abole la esclavitud, él ya era una persona mayor, y Tío Alipío le enseña un poco de lo que era la capoeira, ¿no? En ese momento la forma de entrenar, la forma no era lo mismo que hoy por hoy, pero bueno, él empezó a aprender de esas cosas y de la cultura africana también, porque, digamos, Visoro Mangangá envuelve todo un tipo de fábulas, ¿no? Le decían Visoro porque aparentemente cuando él se encontraba cercado, cuando él estaba en una batalla que estaba como perdida porque estaba superado en número y demás, él se transformaba en un visoro o en un bicho y volaba y desaparecía, ¿no? Hay todo como una mística alrededor de este personaje. Era un negro que era un trabajador, pero él no acataba la ley, no le gustaba la policía. En esa época eran muy vulnerables los trabajadores, sobre todo los trabajadores rurales, que es donde él vivía. Entonces era muy común que te llevaban para trabajar a una quinta y no te pagaban. Te decían, no te pago porque ya te di casa y comida y con eso date por cobrado. Y muchos aceptaban y Visoro estaba. Te digo que no cambió mucho. Empezó a hacer fama por eso. ¿Cómo? Te digo que no cambió mucho. Bueno, ¿no? Qué sé yo, no sé. No ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, eso era lo que pasaba. Eso es lo que pasaba un poco en la época. Y Visoro no aceptaba eso. Entonces le pasaba mucho eso. Por ahí iba 15 días a un lugar, trabajaba y no le querían pagar. Y entonces, nada, él entraba en batalla, traía a la policía, le pegaba a la policía. Y se empezó a generar eso sobre su figura, una cosa de misticismo. Decían que hablaban de que él tenía cuerpo fellado, ¿no? Que es un tipo de hechicería, digamos, él más allá de la religión, ¿no? Eran creencias de la cultura africana, ¿no? Que determinadas mezclas de hojas y determinado ritual como que te cerraban el cuerpo, entonces como que no le entraban las balas, o le disparaban y no moría, o de repente si lo acuchillaban no le entraban los cuchillos. Él siempre tenía una forma de
de liberarse de esas cosas. Hay muchas historias con respecto a Visoro, algunas anécdotas, ¿no? Hay muchas músicas cantadas sobre vivencias de Visoro, ¿no? Lo cercaban 10, 15 soldados y él se libraba y le pegaba todo y le robaba todas las armas. Tenía eso también Visoro, tenía escondites en distintas partes del Recóncavo, él tenía escondites, escondía armas, palos, porque él sabía que siempre iba a trabar lucha. Su vida iba a ser eso. Entonces, Picante, Visoro picante. Era una persona picante que también cabe destacar que no era el único personaje, era el personaje más representativo de esa época y de ese lugar, ¿no? Pero había varios más, había uno que se llamaba Siri Mangue, había una mujer que se llamaba María Doce Homens, que también era capoeirista, que había aprendido en esa misma turma, en ese mismo grupo, eran unos 4 o 5 que a donde llegaban hacían desastre. Y bueno, estaba también esa cosa de esconder la lucha y la práctica de la capoeira dentro del baile, ¿no? En esa época eso era muy común porque, digamos, los capitán Mato dejaban que los tipos expresen su música, porque era algo, ellos por ejemplo trabajaban cantando. Entonces, si servía para que ellos trabajen y sean productivos, ellos dejaban, ¿no? La capoeira no, porque era peligrosa, pero todo lo demás ellos dejaban de hacer porque mientras que trabajaran no, no había problemas, ¿no? Entonces, te quería agregar un dato. Eso de Copo Fellado, en la zona litoral es muy conocido, acá se conoce como el payé en Argentina, ¿no? Pero era muy conocido de personas que por algún conjuro o algún ritual, sobre todo, ¿sabes cuándo se tuvo mucho auge y hay muchas historias con respecto a eso que he podido recopilar yo charlando con muchos viejos de allá del litoral, sobre la guerra del Paraguay? Durante la guerra del Paraguay, las madres que mandaban a sus hijos a la guerra hacían este ritual y hacían ese... Claro, que con algún relicario, si no, decían que ponían algo debajo de la piel de las personas, alguna especie de amuleto, y eso los protegía de los cuchillos, de las balas, de todo eso, ¿no? Claro. Sí, exactamente, era algo así. Yo, viendo algunos documentales, ahí explicaban un poco cómo era el tema, era una mezcla de hojas que le ponían en la piel y que después lo quemaban a fuego, y después también usaban un patuá, que era como un colgante, como un relicario, exacto, que dentro tenía una reza de cada uno, ¿no? Depende también del santo que fuera y demás, ¿no? Y bueno, eso sí, eso también es parte de lo que es el folclore y la espiritualidad un poco de la época de los africanos, ¿no? Sabes que una vez tuve oportunidad de hablar con un excombatiente de la guerra del Chaco, de Paraguay y Bolivia, un hombre ya de unos 90 y pico de años, y él contaba pero lo contaba muy convencido, te digo, que tenía un compañero que tenía este cuerpo cerrado, este relicario con él, y él cuenta que tenía la camisa de este amigo de él, tenía agujeros de bala que le habían pegado en el pecho o en la espalda, y que él, o sea, tenía moretones, machucones, pero que no le entraban las balas. Entonces él me decía muy convencido, no, le digo, ¿será verdad eso? Don Toribio, me acuerdo, Don Toribio, una persona que estaba en Carapeguá, en una ciudad cerca de Asunción, en Paraguay, y él me decía, pero totalmente sí, eso existe y es así, y me contó de esta persona, el cual combatieron juntos en la guerra del Chaco, y dice, vos sabés que él salía a buscar a los heridos porque las balas que le pegaban no le entraban, me decía a mí. Bueno, acá muchos historiadores lo que dicen es, yo no sé si existe o no existe, pero que hay. Digamos, yo no sé si es así o no, pero que lo hay, ¿no? Eso también tiene mucho, después se empezó a asociar mucho a la mandinga de los capoeiristas, esa cosa de ser un personaje un poco marginal, pero al mismo tiempo moverse en distintos círculos de la sociedad también, ¿no? Y Visoro tuvo un breve paso por la milicia, estuvo ordenado ahí en Salvador, que era también una forma de ganarse un dinero y también pagar un poco una deuda con la sociedad. No duró mucho, obviamente, no duró mucho tiempo, tuvo unas trifulcas ahí en Salvador y se volvió para el Recóncavo. De hecho, hay muchos mestres
De hecho, hay muchos mestres actuales que aprendieron capoeira dentro de la milicia. Mestre Orella es Bueno, uno de porque ellos. también hay, exacto, porque también dentro, no sé si es en todo Brasil así, pero sé que a determinada edad en Brasil, vos podés entrar a la milicia 2 años, una cosa así, no sé si es obligación o no, eso deberíamos preguntárselo a algún brasilero, este, y después podés optar, nada, dar la baja y te pagan un dinero, te forman, vos podés estudiar. Vuelvo a repetir, no sé si hoy por hoy es obligatorio o no, pero sé que, bueno, muchos mestres pasaron por la milicia, Mestre Pastiña, las primeras clases que Mestre Pastiña dio fue para un batallón naval. Claro. Mestre Dunga también, Mestre Dunga se hizo muy, muy conocido porque él era marinero también bueno, sus primeros pasos en la capoeira fue ahí. Y bueno, volviendo a Visoro, de nuevo, hay muchas anécdotas, muchas cosas que lo hicieron. Ahí está, mirá, hay una brasilera que dice es obligatorio, sigue siendo obligatorio. Claro, y bueno, es un periodo de tiempo que es obligatorio servir al ejército, no sé qué es a los 18, ahí está, a los 18 años, y bueno, Visoro pasó por ese tiempo, no duró mucho, volvió para el Recóncavo, y bueno, Visoro era un protector de injusticias, digamos, no gustaba de la policía, no dejaba que ninguno de sus compañeros, sus amigos, sus cosanguíneos sufrieran ningún tipo de injusticia. También era una persona que tenía mucha personalidad, entonces, por ejemplo, si él decía que había feriado ese día, los comercios no abrían. Tenía esas cosas, tenía esas cosas. Alentado. El día que él decía, hoy es feriado, A la los mierda. comercios por las dudas no abrían. Nada, hay una historia que dice que él se peleó con un general, con un tipo de un batallón, un policía, y cuando lo derrota, lo metió adentro de un bar y lo obligó a tomar callaza, y este policía vuelve a la delegacia y pide refuerzo para ir a buscar a Visoro. Vinieron como 12 policías, le dieron la voz de alto, Visoro dijo, yo no me entrego, le tiraron, él se tiró al piso fingiendo que estaba muerto, y cuando se acercaron, todos habían descargado las armas, salvo uno, ese se acercó a buscarlo, y Visoro se levantó, le sacó el arma, desarmó a todos los policías, los hizo irse, digamos, ahí, ese tipo de historia, él tenía esa cosa, o por ejemplo, ellos entrenaban capoeira adentro de la mata, adentro de la selva, ¿no? Como era algo prohibido, ellos entrenaban dentro de la selva. Y muy de vez en cuando pasaba que algún capitán nomato, algún policía los veía, y Visoro lo que hacía, los mandaba a todos que se vayan, y él se peleaba él solo, no metía a nadie en sus peleas, tenía esas cosas de justiciero, por eso el pueblo lo quiere mucho, ¿sí? Y ahí vamos con la primera música, porque se cantan hoy por hoy muchas músicas de Visoro Magangá en la capoeira, ¿no? Entonces vamos con la primera, como para Dale. hacerlo un poco más divertido. No estado da Bahia, no estado da Bahia, tem grande cidadão, todo mundo me conhece, todo mundo ouviu falar de Visoro Magangá. Eu também ouvi falar de Visoro Magangá. Ese mestre Pablo dos Anjos. Ah, mira. El mestre Pablo dos Anjos. Bueno, esa era su figura, pero bueno, a mí me parecía importante, más allá de la figura de Visoro, que sí hasta el día de hoy, ¿no? Siendo una cosa muy representativa de lo que son los capoeiristas y de lo que es, o lo que significaba por lo menos en la época y un poco más adelante, ¿no? Ser capoeirista era eso, ¿no? Siempre estar de frente contra las injusticias, siempre estar del lado del débil, no acatar el orden establecido, ¿no? Y porque tampoco era que había un orden el Brasil colonial era así, había como muchos vacíos Claro. en la organización de los ciudadanos. Entonces, nada, el facendero tenía era juez y verdugo en esos lugares. Entonces, bueno, me parecía importante hablar de este referente. Un discípulo que quedó de él, que ya es más conocido y que ya se tiene más registros, es Mestre Cobrinha Verde, que él nació en el Recóncavo, ¿no? Dicen o dice
que fue primo de Visoro, y después, nada, se estableció en Salvador, tuvo su academia, formó muchos mestres, muchos alumnos, ¿no? Tuvo un trabajo muy grande en la capoeira, un gran tocador de birimbao, excelente, de hecho fue tocador oficial de Mestre Pastiña en su academia, de lo bueno que era. Y bueno, por ejemplo, no sé si Visoro Madangá, ¿qué significa la palabra Madangá? La palabra Madangá es una palabra de origen africano que hace referencia a la mandinga, ¿no? A esta espiritualidad, toda esta cosa. Por eso él asumió ese nombre. Y después, por ejemplo, muchos le dicen Visoro Cordón de Oro. ¿Por qué se le dice Visoro Cordón de Oro? Si vos ves, Visoro en realidad es una abeja, pero es una abeja que debe tener unos 3, 4 centímetros. Y que es todo negro, y en el lomo tiene como un aro amarillo, ¿no? Y era ese tipo de Visoro, y que aparte, a diferencia de las abejas comunes, puede picar las veces que quiera, no se muere. Mirá. ¿No? Y por eso también se le decía un poco, tenía ese... Eviso cordón gior, eviso cordón. Bueno, vamos con esa. Vamos, dale. Voy a cantar una anterior, que esta es de dominio público, que dice: Visoru preto y dorado. Visoru preto y dorado, Visoru preto y dorado, Visoru preto y dorado, Visoru preto y dorado, Visoru preto malvado. Esa es una. Y después, una que es la más conocida, ¿no? Que es: Agora sí, ti mataron meu Visoro, cordón de morto, Visoro em cordão de ouro. Agora sim, mataram meu Visoro, depois de morto, Visoro em cordão de ouro, Visoro, Visoro em cordão de ouro, Visoro, Visoro em cordão de ouro. Che, qué loco esto de la Y bueno, música. y así. Qué loco esto de la música, está tan metido en todos nosotros los que hacemos capoeira, los que nos gusta la capoeira, que escuchamos una canción y no podemos evitar no cantar el estribillo o enganchar. Imposible. Imposible. Eso está en la sangre, ¿no? ¿No? ¿Cómo se mete Bueno, adentro de un... Qué loco, ¿no? ¿Sí? Bueno, y para ir un poco cerrando ahí la historia de este personaje, Visoro lo mataron. La muerte de Visoro también está un poco documentada más en la fala, digamos, oralmente, que digamos, no está muy establecido más o menos cuando falleció. Él nació en 1895 y se presume que falleció en 1924 más o menos. Esa fue la época donde él vivió. Y 30 y pico de muere, sí, muy joven. Y muere él trabajaba en una facenda, fue a trabajar en una quinta, y bueno, se peleó como siempre hacía, se peleó con el dueño de la quinta, y lo transfieren a otra parte de la quinta, que era un ingenio, que era donde se procesaba la caña de azúcar, con una carta que le dio el dueño del campo, diciéndole: lleva esta carta hasta el ingenio, que ahí te van a pagar, ¿no? Y en la carta lo que decía es: maten a Visoro. Él no sabía leer, entonces no sabía que su final iba... Entonces cuando llega al ingenio, bueno, el que manejaba el ingenio recibe la carta y le dice: bueno, vení mañana que yo te pago. Y en esto del cuerpo fellado, ¿no? Había dos cosas que Visoro no podía hacer, porque si no su cuerpo se abría, ¿no? Esto es más en la fantasía, pero había dos cosas que él no podía hacer, de la mística, pero había dos cosas que él no, bajo ningún punto de vista, podía hacer, porque si no ese hechizo se rompía. Uno era pasar por abajo de alambres de púa. No podía. Si él pasaba por abajo de un alambre de púa, ese hechizo no funcionaba más. Y otra cosa que no podía hacer era dormir con mujeres cuando tenía puesto su patuá. Mirá. ¿Y qué fue a hacer Visoro la noche antes de que lo mataran? Durmió con una mujer. Entonces al otro día, cuando llega al ingenio, lo estaban esperando 40 soldados para matarlo. Y él, nada,
no se dejó agarrar, se dio la fuga del ingenio, y había uno de los soldados que conocía un poco las artes místicas, y lo estaba esperando por un lugar que sabía que él sí o sí tenía que pasar. Y cuando pasa por ahí, le dio una facada, le dio con una cuchilla que se llama de madera de ticum, ¿sí? Que es una madera muy, 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 muy dura, y que se dice en la fantasía, ¿no? Que era como una forma de romper hechizos, ¿no? Entonces, con esa faca lo apuñalan de costado, en un costado, y Visoro pudo llegar al río, subirse a una canoa, y cuando llegó a Santa Amaro lo dejaron morir en un hospital, porque en las órdenes del facendero era que Visoro tenía que morir. Era un facendero con mucho poder, y bueno, ahí fue la muerte de Visoro Magangá. Y como te digo, su figura siempre va a ser mucho mayor a lo que fue su vida, pero bueno, es muy, muy representativo en esos valores, ¿no? De siempre estar del lado del débil, de siempre estar en contra de la autoridad, y de siempre asumir la batalla solo. No, nunca envolvía a nadie en sus peleas. Mirá qué bueno. Así que bueno, eso es un poco lo que... Qué característica, ¿no? Sí. Vos sabés que, Sí, bueno, sí, por eso... miramos el folclore latinoamericano, está lleno de esos personajes así, hasta el mismo Sí. Gauchito Gil, que está tan en Exacto. boga ahora, Hoy ¿no? está casi canonizado. En todos lados ves un altar al gauchito. Pero hay muchos, está Yo tengo una historia con el Gauchito Gil, que ni te la cuento. ¿En serio? Nos quedamos una vuelta veníamos de Brasil, veníamos de Foz de Iguazú, y agarramos la ruta, la 14, creo que es, la que viene, la internacional, y en un momento no sé por qué nos cambiamos de ruta, no sé por qué, y justo antes de cambiarnos de ruta, vemos el altar de Gauchito Gil. Justo enfrente había una estación de servicio, paramos a cargar gasolina, nos llamó la atención y nos acercamos al altar. Se acercó el tipo que cuidaba el altar y bueno, nos contó un poco de la historia de Gauchito Gil, no sé qué. Y bueno, viste, siempre te ofrecen si querías dejar una ofrenda, una plata, un tabaco, una bebida. Nosotros habíamos comprado yerba y algunas cosas, entonces le dejamos una yerba, una comida para el hombre que estaba cuidando ahí, y qué sé yo. Y bueno, subimos al auto, nos equivocamos de ruta y se nos hace la noche. Oscuridad total, porque esa ruta no estaba ni en el mapa, no teníamos GPS, nada. Pinchamos una rueda, se nos explota una rueda. En el medio de la nada, 12 de la noche, una cosa así. Vos podés creer que a los 10 minutos apareció una grúa, no sé de dónde, apareció una grúa, viene la grúa, se lleva la rueda, se nos lleva la rueda, y mi viejo decía, este tipo no vuelve más. Claro. Vos podés creer que volvió, no lo podíamos creer, para nosotros fue el Gauchito Gil, nos lo mandó. Mirá vos. Fue impresionante, ¿sabes? Y el mismo tipo después nos llevó, nos acompañó hasta la ruta internacional, y ahí volvimos a casa, estoy acá. Pero la verdad que fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Buenísimo, Robert. Bueno, linda reseña tuya con respecto a Visoro, que siempre todo el mundo cantamos canciones y no sabemos quién es Visoro, qué le pasó a Visoro. O sea, tantas cosas nos pasan a nosotros con eso. Sí, claro. Zum, Visoro Magangá, mató con la policía de soldado general. Zum, Visoro Magangá, Visoro Magangá. Che, Hay músicas muy lindas de Visoro. Sí. Que, obvio. Escúchame, el Mestre Cobriña Verde, ¿ya falleció? ¿Todavía Sí. está? No, falleció. Mestre Cobriña Verde viene Visoro, Cobriña Verde, Mestre Gato Preto, y así, la línea ya son todos fallecidos. Pero bueno, hay un legado muy grande de Cobriña Verde ahí hay incluso él grabó un disco, si buscan en YouTube seguramente está, o algunas partes. Después Mestre Gato Preto fue alumno de Cobriña Verde, muy bueno, también un gran tocador de birimbao. Y bueno, el Gato Preto fue el que le enseñó a Boayenchi. Mirá, sí. En una nota que yo le hice a Boayenchi hace muchos años, le pregunté su linaje y me dijo, justamente, yo no sabía que Cobriña Verde venía de Visoro, mirá vos. Sí. Él dice que fue primo, aparentemente no le cierran las épocas, pero bueno, como te digo, no hay una cuestión de registros muy, muy precisos de
de las fechas y de los actos, ¿no? Entonces, es todo transmisión oral, es todo lo que se fue recopilando. Y aparte, vos imaginate que en el Recóncavo Bahiano, hoy por hoy, la gente que vive ahí, que reside en el Recóncavo Bahiano, es muy antigua. Son personas que tienen más de 70, 80 años. Entonces, es todo transmisión oral, pura transmisión oral. Qué bueno, che. Qué bueno. Bueno, Robert, buenísimo. No sé, ¿querés agregar algo más? ¿Querés comentar algo más con respecto a esto que estamos hablando hoy? No, creo que fue bastante conciso y rápido, no sé, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, no hay ningún problema. Pero bueno, ese era eso, un poco ver la figura de esta persona y nada, entender un poco por qué se lo sigue cantando, por qué, ¿no? Sigue estando tan presente en las ruedas de capoeira, en las remeras de los eventos, ¿no? Siempre un visoro negro, un visoro preto, y era lindo saber por qué. Claro, aparte por ahí, a ver si había diferentes visorus, el cordón de oro, Bueno, sí, no, exacto, era todo el mismo, la misma persona, es una persona que existió. Hay muchos que dicen, por esto de los tiempos y los años, que por ahí existió otro visoro y demás, pero nada, la gran mayoría, el común denominador, dicen que fue una persona, que fue esta persona, que fue en Santo Amaro, que nació y esto, ¿no? Es importante entender esto, que cuando uno llega a Salvador o a las ciudades grandes, a las grandes ciudades, lo mismo pasa en Río de Janeiro. Río de Janeiro, la parte nueva de Río de Janeiro es lo más nuevo de Río. Toda la cultura y la historia pasaron en las afueras de Río de Janeiro. claro. Y lo mismo pasa en Salvador. En Bahía lo que vos llegás a ver cuando llegás ahí a Salvador es un fragmento, una parte que se le muestra al turismo. Después, si uno quiere, lo mismo pasa con en lo que es la cultura del samba de roda. Si uno quiere saber o escuchar un samba de raíz, como se le dice, se tiene que ir para el Recóncavo. No. En Salvador vas a ver algo muy comercial, digamos. Claro. Pero para estudiar bien eso es. Yo las veces que fui a Brasil Sí. no tuve, quise llegar siempre y no pude, pero me dijeron que hay una cultura muy fuerte, muy grande, es en Chapao Diamantina, en los pueblos que están cerquita en la zona de Chapao Diamantina. Yo estuve ahí en Chapada Diamantina, sí, es impresionante, es un lugar impresionante. Fuimos con desconocimiento, pagamos un tour, no sé qué, y fuimos 5 días. Es para quedarse 3 meses, porque es Claro. increíble, increíble. Es una reserva natural que aparte tiene 4 climas diferentes. Tenés una parte de selva, una parte de montaña para escalar, tenés río, pero río y catarata, impresionante, y después tenés lo que se llama la Caatinga. La Caatinga es un lugar que es muy común en el nordeste de Brasil, en muchos lugares la Caatinga, que es un lugar que pega el sol muy fuerte, y lo que crece ahí son guerreros, porque es como un desierto, una mezcla de desierto con monte. No, Claro. y con la fuerza que tiene el sol, vos ves la madera toda emblanquecida del reflejo de la fuerza que tiene el sol, es impresionante y es un lugar muy lindo. Bueno. Robert, ¿tenés ya planificado más o menos qué vamos a charlar el miércoles que viene? ¿O sorpresa como solemos No hacer? tengo idea. Vamos a seguir haciendo así. No tengo idea, pero bueno, vos sabés que siempre hay algo para hablar de la capoeira, ¿no? Siempre. Tantas cosas que tenemos que Siempre tiene aprender y algún tema para saber. hablar. Esto es lo bueno, esto es lo bueno, ¿no? Que Sí, de alguna manera estamos tratando también nosotros de seguir en esta época de sí, pandemia con Argentina. estas columnas nuestras me obligan a aprender un montón. Está bueno. No me gusta salir así sin estudiar así o ver algo de lo que vamos a hablar. Entonces me obliga a repasar y a estudiar un montón de cosas para poder decodificar o transmitir acá un poco de lo que sé, ¿no? A mí lo que me Pero hace, la verdad es que a mí lo que me hace las sí, columnas estas que estamos haciendo es ordenarme lo que ya conocía por ahí de alguna manera, o un poquito, o ampliar lo que bien, ya conocía, ¿no? Porque viste que sí, esto vos sí, vas a escuchar tantos años que venimos dentro de la disciplina que escuchaste a algún maestre, escuchaste a alguna otra persona que te contó, fuimos a Brasil, a Bahía, hablamos con gente de allá que también nos aportaron cosas, o leímos.
o vimos películas, que se Claro, y esto como que un poco te va ordenando, ¿no? Un poquito te va ordenando Claro, la historia de la capoeira. ahí te están diciendo, Sofía Bartolotto te dice, aguante Bahía y la samba chula. Dindiña, Dindiña. Un abrazo grande para la Sofi, mi compañera. Bueno, gente, hasta aquí llegamos en el día de hoy, Robert. ¿Me escuchás? Sí, 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 estaba leyendo acá que me dicen que estaría bueno. Podemos hablar de eso el miércoles que viene, de por qué la capoeira es prohibida, hablar un poco de la ley que se hizo. Ajá. Podríamos profundizar un poco de eso. Ah, está Sí, bueno. también. Es más o menos la misma época, así que dale, el miércoles que viene vamos a hablar un poco de eso. De por qué Buenísimo. la capoeira estuvo prohibida por ley. Ya tenemos Entonces, tema. los amigos ya están proponiendo temas para que lo toquemos. Exacto. Genial, eso es lo que necesitamos, porque a veces se me terminan las ideas también. Está bueno este ida y vuelta, me parece muy Sí, lindo. Bueno, sí. amigo, te mando un abrazote, Amigazo, un beso dale, para nos vemos. Vicente y Steffi, y bueno, seguimos en Muchas contacto. gracias. Dale. Dale, nos vemos. Un saludo a Abrazo. todos. Así terminamos la charla de los miércoles que tenemos con Robert Salvador Camisa, que realmente son siempre que nos juntamos con Robert, tanto en los asados, cuando estamos como entre amigos o en las rodas, después siempre nos quedamos charlando, tal por ahí pegando alguna cervecita o alguna bebida y charlando horas y horas y siempre nos dicen, ¿qué es lo que tanto hablan ustedes? De esto hablamos, de estas cosas. Uno leyó algo, uno se enteró de algo, uno aprendió algo y enseguida lo transmitimos realmente entre todos los amigos que estamos, que obviamente siempre que nos juntamos con el Chino Cobra, con Bon Cabello y con tantos otros amigos, con los chicos de Suárez, y charlamos tantas horas de lo mismo por ahí, y contándonos siempre algo nuevo, algo distinto, y siempre aparece algo distinto y algo nuevo. Qué bueno. Bueno, gente, hasta aquí llegamos en Instagram. Gracias por estar acompañándonos. Nos vemos mañana. Mañana tenemos para charlar con el profesor Garza, que es de la escuela EPO. Así que vamos a ver qué personaje nos encontramos mañana. Sé que es un personaje lindo. Así que vamos a ver entonces qué nos depara en el día de mañana esta nueva entrevista por Instagram en el canal de Vigi Capoeira. Gracias, un abrazo para todos y seguimos en la radio. Capoeira Social arg.radio 12345.com. Nos vemos. Chao, chao.